Después de la única sesión de entrenamientos libres ha tenido lugar la sesión de clasificación y ha sido una sesión clasificatoria extremadamente igualada. Hemos tenido sorpresas desde la Q1. Veremos qué es lo que han sido esas sorpresas y hemos tenido un resultado que posiblemente no era el que hubierais esperado. Así que vamos a hacer este resumen a lo que ha sido la clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos. El Gran Premio de Estados Unidos daba comienzo con esta sesión de clasificación, esta ronda clasificatoria, y los primeros en cerrar vuelta les íbamos viendo ponerse en esas primeras posiciones. Se ha sentado ya desde el primer momento un Max Verstappen en primer lugar, pero seguido muy de cerca de Charles Leclerc. Los Ferrari se habían mostrado muy fuertes y le veíamos ahí con un Lewis Hamilton que en esta ocasión cerraba vuelta en quinto lugar, pero con neumático usado, ya habiéndolo usado en los entrenamientos libres 1. Aún así, la mejoría de la pista era tan importante, era tan crucial hacer tu vuelta más tarde que tu contrincante, que lo podíamos llegar a ver con un Nico Hülkenberg ponerse brevemente en primera posición o incluso con un Pierre Gasly haciendo lo mismo. No era tanto que tuvieran ese ritmo, sino por esa mejoría de la pista. Llegó más tarde Carlos Sainz, que el primer intento que había hecho en Q1 no fue bueno y se logró poner en primera posición por delante de su compañero de equipo en el mismo momento en el que cerraban ambos vuelta. Y luego ya los segundos o terceros intentos fueron llegando durante la Q1 con un Lewis Hamilton que lograba ponerse en esa primera posición, ahora sí llevando los neumáticos blandos. Tanto en libres 1 como en clasificación se había mostrado muy fuerte. Y el equipo que sorprendió durante la Q1 fue Aston Martin, cerrando Fernando Alonso su vuelta. Stroll ya lo había hecho y estaba fuera nuevamente en Q1, pero a Fernando Alonso le ocurrió lo mismo. Ambos pilotos del equipo Aston Martin cayeron entre los 5 últimos pilotos. Primera vez que Fernando Alonso cae en Q1, cae fuera de Q3, mejor dicho. Se ha mostrado extremadamente cabreado y las mejoras de Aston Martin, por lo menos en Austin, no han funcionado. Los tiempos en Q1 fueron los siguientes, como estáis viendo con los eliminados, que estuvo en 16º lugar Nico Hülkenberg porque le eliminaron una vuelta por límites de pista, 17º Fernando Alonso, 18º Alexander Albon, 19ª posición para Lance Stroll y 20ª y última posición para Logan Sargeant. Por lo tanto, la Q2 dio comienzo con muchos pilotos, todos ellos saliendo rápidamente a pista, y ya íbamos viendo, ya lo habíamos visto con Hülkenberg y lo veíamos también con los pilotos de la parte delantera de la parrilla, en este caso Lando Norris, siendo eliminada a su vuelta por los límites de pista. Creo que en esta ocasión está bastante claro que se había excedido en esos límites. No será la última vez que veamos a los límites de pista aparecer. Y ya los segundos intentos, después de una primera oleada de intentos, iban llegando con un Lando Norris que por esos límites de pista estaba en zona de peligro. Pero iban cerrándose esas vueltas con un Hamilton que se ponía tercero, Leclerc se había llegado a poner en esa primera posición y sobre todo aquí hubo dos pilotos que pasaron in extremis, que fueron tanto George Russell como Sergio Pérez. El piloto mexicano únicamente tuvo de diferencia frente a su Noda en un 10º lugar 18 milésimas. También como sorpresas podríamos decir a los dos Alpine mostrándose muy fuerte pasando a la siguiente ronda, por lo que los eliminados fueron Yuki Tsunoda, como hemos contado, en un 10º lugar, 12º puesto para Guan Yu Zhou, seguido por su compañero de equipo Valtteri Bottas, 14ª posición para Kevin Magnussen y 15ª para el piloto que regresaba, Daniel Ricciardo. La Q3 entonces daba comienzo con todos los pilotos yendo ya con esos neumáticos nuevos y un Charles Leclerc que se ponía en pole provisional, mejorando el tiempo el registro de Max Verstappen. Hacía lo mismo incluso Lewis Hamilton, poniéndose únicamente a 56 milésimas de diferencia frente a Charles Leclerc. Y ya después de estos primeros intentos, con un Russell que necesitaba sí o sí hacer un intento porque había sido su vuelta eliminada por límites de pista, llegaban los segundos intentos, siendo el primero en cerrar vuelta Charles Leclerc y poniéndose en la pole provisional. Mejoraba su vuelta, pero venía por detrás Max Verstappen y lograba superarle. Le superaba únicamente
por 5 milésimas. Llegaba Lewis Hamilton por detrás y no lograba superarle, pero justo en este momento se le eliminaba la vuelta a Max Verstappen por límites de pista, por lo que Verstappen en ese momento cayó al quinto lugar, acabó siendo sexto porque también le pasó George Russell y la pole fue para Charles Leclerc, el piloto monegasco que logra su tercera pole de la temporada, seguido en segunda posición finalmente por un Lando Norris que logró superar en un último momento a Lewis Hamilton, que se mantenía con esa tercera posición. En cuarto lugar, el otro piloto de los Ferrari, Carlos Sainz, quinta posición para George Russell. Tenemos que bajar hasta el sexto lugar para ver a uno de los Red Bull, Max Verstappen ahí, los dos Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon. Novena posición para Sergio Pérez y en décimo lugar el otro de los McLaren, Oscar Piastri, que ha estado bastante descolgado. Este ha sido el resumen a la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos. Una clasificación bestial, con sorpresas, como os hemos dicho, desde la Q1 y con un poleman muy sorprendente. Charles Leclerc se lleva la pole, el piloto monegasco lo ha hecho extremadamente bien. Yo mismo os había avisado de que Ferrari en este circuito se les iba a dar bien, Carlos le ha costado mucho más, pero Charles Leclerc ha cumplido con Ferrari, con la clasificación que sabemos que es lo que mejor se le da, y se ha puesto en esa primera posición. Tercera pole para el piloto monegasco, incluso en las ruedas de prensa luego, después de conseguirlo, le han preguntado por el hecho de que siempre en los formatos al sprint aparece, pero lo ha vuelto a conseguir, y siempre en Estados Unidos ha ganado el que ha salido primero o el que ha salido segundo. ¿Será esta la oportunidad para Leclerc lograr la victoria o la será para Lando Norris? Norris sale desde la segunda posición y lo ha hecho extremadamente bien porque ha logrado superar por mucho el ritmo de McLaren. Lo hemos visto con un Oscar Piastri cayendo hasta el décimo lugar. McLaren no estaba, lo hemos visto desde los libres 1 en Q1 y en Q2, pero en Q3, en el último intento, Norris ha logrado mejorar para ponerse en ese segundo lugar. Impresionante lo que ha hecho el británico, seguido por Lewis Hamilton. Yo era el piloto que creía que se iba a llevar la pole. Hamilton se ha mostrado muy fuerte desde los libres 1. En los libres 1 le estaba fallando el tercer sector. Era lo mismo que le falló en la Q1, era lo mismo que le falló en la Q2 y era lo mismo que le falló en la Q3 en el primer intento, fue lo mismo que le falló en el segundo intento. Ha sido únicamente ese sector, si no Hamilton se podría haber llevado la pole, pero Mercedes realmente ha mejorado y mucho con las mejoras que han introducido en el fondo en este fin de semana. Por lo menos hay un equipo al que las mejoras le funcionan. Cuarto lugar para Carlos Sainz, que como os hemos comentado le ha costado un poco más que a Charles Leclerc, no se ha sentido del todo cómodo. Sexta posición para Max Verstappen, hay que bajar hasta el sexto lugar. Sí que es verdad que se había puesto en pole, Verstappen había hecho la vuelta más rápida, no muy superior a Leclerc. Verstappen únicamente la había superado por 5 milésimas, pero los límites de pista le hicieron perder esa pole y caer hasta la sexta posición. Muy complicado remontar, os recuerdo el dato, aquí en Austin siempre ha ganado el piloto que ha salido primero o el que ha salido segundo. ¿Será Verstappen quien rompa esa racha? Pues habrá que esperar hasta el domingo, porque mañana sábado tenemos un sábado completamente diferente. Y por supuesto, la sorpresa negativa ha sido Aston Martin. Debacle, desastre total lo que les ha ocurrido en este fin de semana. Hay mucha gente justificándolo, el propio Alonso lo ha justificado en la forma diciendo que no han tenido suficiente rodaje en los libres 1 y pues eso al final ha acabado perjudicando. Ellos pensaban que no iba a ser así, pero podrían llegar a concluir en que sí que lo ha sido. No quieren sacar las conclusiones de las mejoras únicamente por esta clasificación porque habían tenido poco rodaje en los libres 1 y con problemas. Eso es lo propio que ha dicho Fernando Alonso. Veremos si es así. Queda incluso mañana un día completamente diferente, así que veremos el ritmo que tienen mañana y el ritmo que tienen el domingo. Personalmente, si yo fuera parte de Aston Martin y quien tuviera que gestionar un poco qué hacer en lo que resta de fin de semana, yo sinceramente me lo plantearía como un fin de semana de test. Ya has clasificado en 17º lugar con Alonso, 19º con Lance Stroll. Yo ya me lo planteaba de los dos que rompan parque cerrado, que cambien configuraciones y probar cosas, porque ya te da igual salir desde el pit lane o salir 17º. Incluso aprovechaba y ponía motores nuevos, porque van a ir justos hasta final de temporada. Pero yo
Personalmente es lo que haría, ya que tienes estas mejoras, ya que no las has podido probar en los libres 1 y que supuestamente, según ellos, es lo que les ha perjudicado, yo para mí sería lo que haría entre ellos. Además, Alonso salió muy cabreado y en sus palabras, pues bueno, nos dice más o menos lo que os estoy diciendo. El hecho de que no han tenido suficiente rodaje, el hecho de que repetiría el viernes total porque no les ha salido nada y muchas cosas. Esto es lo que le ha dicho a Sky Sports Inglaterra. Os pongo sus palabras mejor para que le escuchéis. Tough to see you out so early in qualifying. It was only a fraction in it. What kind of happened out there? Was that the maximum performance, or just not get the clean lap in? No, it was the maximum. I think, the lap was not ideal. The out lap, especially the traffic, was very bad managed. I think I crossed the line within 1 second of the limit, so I started the lap too close to the cars in front. So that didn't help, but the lap felt okay, and yeah, the pace was maybe not good enough to be into Q2, and let's see tomorrow if we can make a good sprint, because Sunday race is heavily compromised now. I know that you were on the back foot a little bit because you had a lot of problems in practice earlier today. Do you feel like you just don't quite have a feel of this car at the minute? Sure. I mean, we should go back and repeat the day completely, starting from the morning. We had a terrible session. Lance didn't complete any lap. I did only 6 or 7 quality laps with a new package. Too many unknowns in terms of how to operate the package and the new car. So yeah, I think we went a bit blind into qualifying, and obviously we see the results. So nothing we can do now. We are in Parc Fermé. We use these weekends as a test for next year as well, even if they are painful. So let's see what we can learn in the remaining sessions. Y poco más que comentaros realmente de lo que ha sido esta clasificación tremenda del Gran Premio de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, este resumen. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos en este canal. Mañana tenemos un día completamente diferente, día al sprint, clasificación primero, luego carrera. Pueden ocurrir cosas. Sabemos que Aston Martin, por ejemplo, pues puede intentar aprovechar durante ese día el sprint para sacar los únicos puntos, porque va a estar complicado el domingo. Veremos qué es lo que ocurre mañana. Todo os lo contaremos en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.